Bueno, estamos ya en condiciones. Estamos en condiciones. Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Como decía ayer el portavoz del Gobierno de la ciudad, estamos viviendo una situación extremadamente grave. Estamos viviendo una crisis migratoria de una dimensión que tiene desbordadas en estos momentos las capacidades de respuesta por parte de los servicios y de la Administración pública. Los datos hablan por sí mismos. En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes entre adultos y menores. Los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Ya no cabe nadie más. Y el flujo de entrada es, según datos de ayer, de más de 200 personas al día. En concreto, y por lo que se refiere al área de menores no acompañados, la sobreocupación es de un 1.600% en relación con la capacidad ordinaria legalmente establecida para este área de acogida de menores migrantes no acompañados. Dicho de otra forma, y para que nos hagamos una idea real de la situación, si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021. Junto a estos datos de acogida, de entradas y de flujos y de colapso, el dato más grave, más doloroso, más duro, que no es otro que el de los 60 cadáveres que en los últimos 12 meses han aparecido en el mar. Esta es, de manera breve y resumida, la situación. Ante una situación de esta naturaleza, ante una situación de esta dimensión, de esta envergadura, como siempre, el Gobierno de la ciudad considera que solamente se puede abordar desde la lealtad institucional, la responsabilidad, el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones. De manera consecuente con este criterio, mantenemos un contacto permanente con la delegación de Gobierno y estamos también en contacto con distintos ministerios, con los ministerios afectados. Estamos en contacto con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Juventud e Infancia, con el de Exteriores, con el de Política Territorial, al objeto de transmitir la situación y también solicitar las debidas respuestas para socorrer, como digo, una situación de extraordinaria gravedad. ¿Qué se puede hacer? Que yo creo que sería la pregunta que todos deberíamos de hacernos. Nosotros, desde el Gobierno de la ciudad, creemos que hay que actuar en un doble plano. Por una parte, y de manera inmediata, inaplazable, hay que abordar la emergencia. Y, por otra parte, hay que sentar las bases para prevenir situaciones de esta naturaleza en el futuro. Esta, como digo, no es la primera y si no se toman medidas para sentar esas bases, estamos convencidos de que no será la última. En cuanto a lo que consideramos medidas de emergencia, de manera enunciativa, porque tampoco puedo extenderme mucho, creo que se recogen en 5 apartados. El primero de ellos sería socorrer de manera inmediata la situación de colapso y saturación que sufren los centros de acogida. Eso creemos que solamente se puede hacer a través de 2 vías. Una, la habilitación de recursos de acogida extraordinarios y provisionales, y la otra, mediante las salidas de Ceuta
a través de los mecanismos que la ley ampara. El segundo ámbito de actuación sería activar el recurso financiero que el Real Decreto Ley 2/2025, 18 de marzo, contempla para situaciones de contingencia migratoria, en el caso de los menores no acompañados. Contingencia migratoria, insisto, que está más que sobrepasada, porque el nivel de sobreocupación que tiene ahora mismo el área es de un 1.600%. Lo repito porque creo que esto pocas veces se ha dado ni en Ceuta ni en el conjunto de España. La tercera línea de actuación sería reforzar el número de efectivos, así como los medios y capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en lo referente al ámbito fronterizo como al de seguridad ciudadana. El cuarto apartado, modificar la Ley de Extranjería. Modificar la Ley de Extranjería para recuperar el recurso que significaba el rechazo en frontera para aquellas personas que intentaban sortear la misma por vía marítima. Este recurso, como saben, se ha perdido como consecuencia de la interpretación que el Tribunal Supremo, mediante sentencia del día 29 de junio, hizo de la Ley de Extranjería y de la disposición que contemplaba ese rechazo. En consecuencia, hay que modificar la ley para ajustarla al pronunciamiento del Tribunal Supremo. A estos efectos conviene recordar que el Grupo Popular en el Congreso presentó una iniciativa parlamentaria en este sentido el pasado día 16 del corriente mes de julio. Y el quinto ámbito de actuación dentro de estas medidas de emergencia sería intensificar, en la medida de lo posible, la colaboración con las autoridades marroquíes en relación con la contención y control de la inmigración irregular. Esto es la emergencia. Antes decía sentar las bases para prevenir que situaciones como esta no se puedan producir. Habría que determinarlas, cuáles serían esas bases, pero hay que ponerse manos a la obra. Creo que no se debe de aplazar ese objetivo de establecer una respuesta estructural para un fenómeno que es estructural. Una respuesta estructural en medios, en infraestructuras, en normativa, en regulación, para un fenómeno estructural que deriva de la presión singular que Ceuta sufre en materia migratoria, que a su vez es consecuencia de otro hecho también singular y diferencial, el ser frontera terrestre y marítima de Europa en África. Una respuesta estructural que creemos debe de tener un doble objetivo. El primero, disuadir, que nadie ponga en riesgo su vida en el intento de venir a Ceuta o de llegar a Ceuta por vía marítima. Y el segundo, limitar la capacidad de acogida de inmigrantes de nuestra ciudad, tanto adultos como menores, a lo que indique, a lo que determine el tamaño de nuestra población y otros criterios objetivos. Quisiera también referirles que en lo que he comentado antes respecto de las medidas de emergencia que deberían de adoptarse, el Gobierno de la ciudad considera que no debemos descartar la posibilidad de establecer, dada la situación, un mando único atribuido de capacidades suficientes para, de manera eficaz y ágil, coordinar, dirigir y gestionar la crisis. Esto creo que debería de reflexionarse para, a través de la fórmula jurídica adecuada, viabilizar esta posibilidad que estoy comentando. Dicho esto, quisiera aprovechar esta oportunidad también para poner de manifiesto algunas consideraciones que considero relevantes. La primera de ellas, para manifestar nuestro apoyo y reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la excelente, abnegada y humanitaria labor que desarrollan en unas condiciones, insisto, de extrema dificultad. Reconocimiento asimismo también para los otros servicios y personas que están seriamente implicados en la crisis.
La segunda consideración, para constatar una vez más, y si es posible para que en el conjunto de España se tenga conocimiento de que la sociedad ceutí está dando otra vez una prueba de madurez, de entereza y de solidaridad. Esto, la verdad, que nos hace sentirnos orgullosos de servir a Ceuta y a su gente. Insisto, estamos en una situación de extrema gravedad, estamos en una situación muy difícil, tan difícil que creemos que solo se puede remediar mediante una actuación inmediata, decidida y enérgica por parte del Gobierno de la Nación. Así se lo hemos transmitido de manera insistente en estos días. Y debo reconocer que hemos encontrado en el Gobierno de la Nación, en la delegación de Gobierno, en los ministerios a los que me acabo de referir, hemos encontrado receptividad y comprensión. Receptividad y comprensión que nosotros consideramos debe traducirse en una acción contundente y sin dilación. Contundente y sin dilación, ajustada a la envergadura, a la dimensión que ha adquirido y puede adquirir, si los flujos de entradas no se detienen, la crisis en los próximos días y semanas. Para terminar, quiero decir que no es la primera vez. No es la primera vez que en Ceuta vive una situación parecida. Y con base en esa experiencia me siento en la obligación de hacer un llamamiento a la serenidad y a la unidad, en la confianza de que una vez más, juntos y unidos, saldremos adelante. Muchas gracias. Y ahora atiendo las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Buenos días, señor presidente. ¿Considera usted que hay una relación causa-efecto entre la sentencia de imposibilidad de realizar las devoluciones actualmente? Bueno, yo lo acabo de referir. La sentencia lo que hace es interpretar la ley y la sentencia evidentemente ha desactivado la sentencia y la interpretación que la sentencia hace de la ley ha desactivado uno de los recursos con los que se contaba para rechazar en frontera a las personas que entraban por vía marítima. De lo que se trata, y digo, es que de manera urgente se reponga ese recurso, se reactive. Como se ha desactivado, pues lo que hay que hacer es modificar la ley para volver a contar con el mismo y de esta manera facilitar el rechazo en frontera de las personas que intentan entrar por vía marítima. Cuando se ponen en marcha recursos eficaces para evitar la entrada en vía marítima, no solamente repercute en las tensiones que la ciudad pueda sufrir desde la perspectiva de la acogida de migrantes, repercute y de manera muy importante, y eso es lo verdaderamente relevante, en disuadir el riesgo para jugarse la vida, tratando de llegar a Ceuta por vía marítima. Si alguien sabe que si llega por vía marítima va a ser rechazado de manera inmediata, no lo intenta. Y si no lo intenta, no se juega la vida. Buenos días, presidente. Acaba de irse mando único. Me gustaría que nos explicara cuál sería la fórmula para hacerlo. No, digo que está abierto. Es decir, nosotros en los contactos que tenemos con la delegación de gobierno, en los contactos que tenemos con los ministerios, como aquí hay varios ministerios implicados, como la naturaleza de la situación es de colapso en el ámbito migratorio, como está implicada también la frontera, es decir, aquí hay muchísimos ámbitos de actuación que están afectados, muchísimas competencias concurrentes, incluso algunas de la comunidad autónoma, perdón, de la ciudad autónoma, como es el caso de los menores, pues creemos que para la debida coordinación debería de haber un mando único que tuviera capacidad para ordenar, para coordinar, para dirigir esta crisis de esta envergadura. Al igual que se hace en situaciones de emergencia de otra índole que no son emergencias derivadas de contingencias migratorias. ¿Pero cuál sería la fórmula? Por ejemplo, como está sucediendo con los criterios. Sí, la fórmula es lo de menos. Lo importante es que se ponga en marcha o que se estudie la posibilidad de poner en marcha ese mando único de gestión de la crisis. Y me gustaría
se ha comentado esa limitación de espacios de emergencia en el caso de los menores extranjeros no acompañados. Sabemos que ya se ha hecho en otras ocasiones porque hemos vivido situaciones de mucha presión. No sé si a lo largo de estos días, en sus conversaciones con la delegación del Gobierno, se ha planteado también habilitar algún espacio para esos mayores de edad que no caben en el centro de estancia temporal de inmigrantes y que ahora mismo están acampados en el monte en un momento como es el verano, y lo comentábamos ayer también en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en el que el riesgo de incendios es muy elevado. Comparto la reflexión que hace usted en cuanto a la necesidad de habilitar esos espacios. Yo lo he recogido entre las medidas de emergencia y me consta que en la delegación de Gobierno están trabajando para localizar esos puntos o esos establecimientos en los que se pudieran atender la acogida de estos migrantes y mediante esa calificación que le hemos dado de recurso provisional, extraordinario y de emergencia. Pero no le puedo decir exactamente cuál. Buenos días. La sentencia del Supremo ha sido el punto de inflexión, pero ya hubo un juzgado en Ceuta que en septiembre de 2024 declaró ilegal esa junta de rechazo en frontera a Nado, a la persona que entra a Nado. Después fue el TSJ el que sentenció lo mismo hasta que finalmente ha llegado al Supremo. ¿No se pensó entonces en septiembre de 2024 en hacer algo de manera previa o no se pensaba que se iba a llegar hasta el punto de llegar al Supremo? Estamos donde estamos y por tanto lo que creemos que procede ahora es abordar entre las distintas actuaciones de emergencia que he mencionado, pues una de ellas es efectivamente la reforma de la ley. Pero también comparto con usted que podíamos haber tenido la previsión de que esas sentencias que se han convertido en firmes a través del pronunciamiento del Supremo, esa contingencia pudiera haber ocurrido. Sí, estoy de acuerdo con usted en que se podía haber intentado modificar la ley con anterioridad. Habla de la modificación de la ley, pero todos sabemos cuál es la situación a día de hoy en las cámaras que tienen que legislar, Congreso y Senado, que prácticamente no hay acuerdo para nada. ¿Cree usted que los dos grandes partidos podrían ponerse de acuerdo en esto? Yo creo que deberían de ponerse de acuerdo. Me parece que estamos ante un asunto de Estado y que los asuntos de Estado requieren de reacciones acordes con la calificación que acabo de hacer. Estamos hablando de la frontera, estamos hablando de la inmigración, estamos hablando de la estabilidad de una ciudad que está incorporada por razones más que fundamentadas en la estrategia de seguridad nacional. Por tanto, creo que merecería que hubiera acuerdo en este asunto. La situación que se está viviendo ahora es más grave que la que se dio en agosto, cuando usted envió ese mensaje de auxilio en agosto de 2024. El nivel de presión se puede medir de dos maneras. Y no quiero parecer pedante en un asunto tan serio como este. Se puede medir de manera estática o de manera dinámica. Estática me refiero a la fotografía, cuál es la estancia de migrantes en Ceuta en un determinado momento, tanto adultos como menores, y dinámica en el sentido de cómo va evolucionando esa estancia. Desde la perspectiva estática, pues yo creo que estamos en una situación muy parecida a la de agosto de 2024, cuando formulé ese OS al que usted se está refiriendo, esa petición de auxilio. Desde el punto de vista dinámico estamos peor, porque estando en un número de migrantes similar al que había en agosto de 2024, las entradas que ahora se están produciendo, las acabo de comentar, es a razón, según datos de ayer, de 200 personas al día. 200 personas al día en 10 días son 2.000 personas. Por tanto, yo decía antes y ahora reitero que en breve no solamente podemos estar en una situación peor que la de agosto de 2024, sino que podemos estar en una situación parecida a la que vivimos el 17 y 18 de mayo de 2021. El Gobierno supongo que es consciente que un cambio legislativo no se hace de la noche a la mañana, pero los migrantes siguen llegando. Por tanto,
cualquier migrante que llegue por vía marítima no se le puede rechazar. ¿Cuánto puede, entre comillas, aguantar la ciudad hasta que se produzca ese cambio legislativo que tardará meses en hacerse efectivo? Bueno, eso requiere de varias consideraciones, esa pregunta. La primera, los cambios legislativos no siempre requieren de meses. Hay veces que se recurren a los procedimientos de urgencia en su tramitación, de tal manera que se toman decisiones con rango de ley de forma más rápida. Bien es verdad que ahora estamos en periodo de vacaciones legislativas, por llamarlo de alguna manera. Ahora solamente funciona la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, también se puede activar, pero vamos, yo en eso no soy experto y por tanto no me gustaría aventurar ninguna especulación que pueda ser errónea, pero no necesariamente tienen que ser meses. Dicho lo cual, también quiero manifestarle que en las medidas de emergencia que nosotros hemos planteado, lo que yo he planteado aquí esta mañana, no solamente está la modificación de la ley, está la modificación de la ley, pero también está socorrer con recursos adicionales, provisionales y de emergencia las capacidades de acogida que ahora mismo se tienen. También que los migrantes salgan de Ceuta mediante la aplicación de los mecanismos legales que puedan llevarse a cabo al efecto. También que se intensifique la colaboración con las autoridades marroquíes. También que se intensifique y se refuercen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en el ámbito fronterizo como en lo que se refiere a la seguridad ciudadana, y que en concreto en los menores pues se activen todos los recursos que contemplan el Real Decreto Ley 2/2025 de 18 de marzo, incluidos los de carácter financiero. Es decir, que hay 5 iniciativas o 5 ejes de actuación que estamos planteando para atender la emergencia, además de la modificación legislativa a la que usted se refiere. ¿La primera debería llegar esta misma semana? Hay algunas que ya se están llevando a cabo, debo decir. Es decir, que yo cuando he planteado que hace falta una respuesta decidida, enérgica e inmediata, debo decir que en algunos casos estamos hablando de puesta en marcha y en otros casos estamos hablando de la culminación de lo que ya se ha iniciado. Por tanto, sí, yo creo que la respuesta tiene que ser inmediata, sin dilación. Respecto a ese incremento de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sabemos que usted se ha estado reuniendo continuamente con el delegado del Gobierno. ¿Qué le dice al respecto? ¿Va a ser posible? Se lo digo además porque ahora entiendo que ante esta situación parece lo menos importante, pero no se nos olvide que el sábado comienzan las fiestas patronales y es un momento especialmente sensible en lo que se refiere a la seguridad. Lleva usted toda la razón y yo estoy encontrando en el delegado del Gobierno el máximo interés para lograr este objetivo, para que esta medida se lleve a cabo. Esto no depende del delegado del Gobierno, el delegado del Gobierno lo plantea al Ministerio del Interior y esto depende de las autoridades centrales del Ministerio, con las que ha hablado el delegado del Gobierno, con las que he hablado yo y, como digo, he encontrado receptividad y sensibilidad. Lo que esperamos es que esa sensibilidad, esa receptividad se traduzcan en hechos reales y que, por tanto, se incremente de manera notable los efectivos de nuestra Policía Nacional y de nuestra Guardia Civil en Ceuta, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y la contingencia nada desdeñable de la celebración de las próximas fiestas patronales. ¿Ha llamado al presidente del Gobierno o le ha cogido el teléfono? Yo hablé con el jefe de gabinete del presidente del Gobierno y me consta que el presidente del Gobierno está informado del asunto, pero no he hablado con él. Por tanto, señor presidente, en cuanto a la aplicación de la sentencia, está absolutamente vetada la posibilidad de rechazo en frontera de adopción de menores en estos momentos. Bueno, yo quiero, al respecto de la pregunta que usted me hace, ampliar un poco más la respuesta, porque entiendo que en el conjunto de la población puede existir la percepción de decir, oiga, si llegan y se saben que son inmigrantes y se sabe que han llegado de manera irregular, ¿por qué no se devuelven? ¿Por qué no se retornan a su país de origen? Esto cualquier persona
se lo puede plantear. Y hay que decir que con la legislación en la mano es que no se puede hacer. Sencillamente. Nadie lo puede hacer. Quien lo haga estaría incumpliendo la ley y estaría cometiendo un delito. Porque es aplicación de la ley. En el caso de los adultos, y me voy a explicar, en el caso de los adultos, en el momento en que el adulto solicita asilo, y todos lo solicitan, ya no se puede retornar al país de origen. Imposible. Y en el caso de los menores, bueno, sabemos lo que en esta ciudad pasó, cuando se retornaron los menores a través de un convenio que había entre España y Marruecos y en lo que se consideró un retorno asistido. El Tribunal Supremo ha dicho que no se puede hacer. Y ya no es solamente por aplicación de la legislación nacional que lo prohíbe, no es solamente por la legislación europea que lo prohíbe, es que lo prohíben las convenciones internacionales que España tiene suscritas. Convenciones internacionales que dicen que una condición necesaria para que el menor pueda retornar es que el menor quiera retornar. Las personas que llegan a Ceuta, en su gran mayoría, son adolescentes. A ninguno de los que vienen quieren retornar. Por tanto, es imposible. ¿Tienes alguna pregunta más? Muchas gracias.